Dani es periodista, publicitaria y coach ontológico. Ella se dedica hace muchos años a acompañar procesos de transformación a través de la comunicación y el desarrollo personal. Desde el 2020 y el mismo momento que Cielo, dirige Misión Marca Personal y además es co-founder de Brand Voice, que es una consultora de comunicación estratégica. Ella es periodista hace 16 años y le gusta decir que se especializa en el periodismo de las cosas lindas de la vida, que son los viajes, la gastronomía y el desarrollo personal. Así que bienvenida, Dani. Dani nos va a hablar de un tema que para mí es clave para cualquier mujer empresaria, hombre empresario también, que es el tema de cómo hacemos para que el negocio esté alineado a la vida que queremos vivir. Dejar de pensar que si nosotros vamos a crecer con nuestro negocio, vamos a volcar toda nuestra vida y nuestra energía por completo ahí y que el resto de las cosas dejan de tener el mismo peso, la misma importancia. Se puede generar y se puede llegar a ese equilibrio y esta es una de las cosas más otras que nos va a compartir Dani en su charla, así que bienvenida, voy a poner acá su presentación y Muchas arrancamos. gracias. Gracias, Mari. Bueno, hola a todas. Estoy muy contenta de estar acá. Tengo un título bastante prometedor. Les aseguro que viene siendo parte de mi recorrido el poder responder a cómo tenemos un negocio alineado a la vida que queremos, pero que también se ha convertido en estos últimos años un poco en mi desafío personal, en el personal y también en el laboral, de acompañar a otras personas a lograrlo, pero que básicamente tiene que ver con vivir en coherencia, ¿no? Y que muy especialmente en estos últimos años y a mis 40 y con un recorrido bastante largo profesional, dije, bueno, es momento de esto, ¿no? Es importante vivir en coherencia y creo que es algo que está bueno preguntárnoslo seguido, si estamos ahí, ¿no? Para conectar con alinear vida y trabajo, que en definitiva nuestro trabajo es nuestro tiempo de vida, ¿no? O sea, no es mucho más que un trabajo, es donde estamos dedicando tiempo de nuestra vida y bueno, y ahí está conectado nuestro propósito. Bueno, espérenme a ver si me está funcionando mi presentación. A ver ahí. Ahí está. Voy a empezar con una pregunta. Y esta pregunta, bueno, se las dejo para que la vayan pensando y es un poco una invitación a un viaje en el tiempo, ¿no? Y a que conecten con la infancia, con algún momento de su infancia y que se respondan, si se acuerdan, qué decían que querían ser cuando eran chicas, ¿no? O sea, cuando eran chicas, qué decían que querían ser de grandes. Esto que siempre tenemos, ¿no? Esta ilusión de chiquitas y chiquitos de pensar, bueno, quiero ser, no sé, bombera, médica, policía, bueno, no sé, lo que surgía en aquel momento y si no se acuerdan de algo concreto, ¿a qué jugaban? ¿No? Porque ahí hay unas cuantas respuestas que seguramente nos van a dar alguna conexión con quiénes somos hoy. En mi caso, yo, acá estoy, de chiquita, decía que quería ser detective. Soñaba con, bueno, con el glamour ahí de estas series de los años 60, que ya eran vintage en su momento, pero que siempre me encantaron. Y también me imaginaba resolviendo casos misteriosos, viajando por el mundo, de capitales extrañas a otras no tan extrañas, pero siempre eso, resolviendo misterios, conectando con historias nuevas, con descubrir, con todo ese proceso de hallazgo, de descubrimiento. Y bueno, y con todo eso que estaba alrededor, ¿no? De eso que a mí me parecía mágico y jugaba a eso y estaba muy, muy latente en mí. Y saben que dicen que los principales rasgos de la personalidad, nuestras pasiones, los intereses y todo lo que hacemos no tiene una estabilidad relativa desde la infancia y no son incompatibles con la vida de adultos. Por eso, esta pregunta hace mucho sentido cuando en nuestro presente, desde la adultez, desde quienes somos hoy, volvemos a conectar con esa niña interior y con esos juegos. En realidad no cambia tanto esa esencia y eso que nos encantaba hacer. ¿Y saben qué? Lo tengo comprobado conmigo, porque yo de algún modo siento que sí soy detective y que sí lo logré. Y quizá, bueno, no es que tengo acá la credencial de la Interpol, ni la del FBI, ni nada, y si la tuviera tampoco se las podría mostrar en este momento,
Pero elegí la carrera de periodismo, elegí ciencias de la comunicación y publicidad. Con los años también estudié coaching, así que un poco todos los mundos se fueron cruzando, la comunicación estuvo ahí atravesada. Pero creo que si hay algo que me trajo en concreto el periodismo fue esta cosa de encontrar lo extraordinario en lo aparentemente ordinario, ¿no? El periodismo me dio herramientas muy valiosas, me dio una lente con la que mirar el mundo. Y yo, como decía Marina, me especialicé en esto que llamo el periodismo de las cosas lindas de la vida, viajar, comer, beber y conversar. Como una forma de decir, bueno, esas especializaciones que durante muchos años enfoqué casi el 100% de mi trabajo en viajes y en gastronomía, y durante un montón de años viajé sin parar. Conocí justamente todas esas capitales y cosas en las que jugaba de chica y sentía que, bueno, que cada vez que estaba buscando una nota justamente era como resolver un caso, ¿no? Conectar con algún misterio, resolver, perseguir, y no disparaba tiros, pero sí fotos y, bueno, y posteos en redes sociales, porque siempre me han acompañado las redes de mis comienzos, y todo lo digital, que es uno de los medios en los que más comunico y también facilito en cómo comunicar en esos espacios. Bueno, esto es parte de lo que les contaba ¿no? En estas imágenes, algo de lo que ilustra un poco ese recorrido. Sigo trabajando como periodista de una manera diferente a la que quizá la hacía hace unos cuantos años. Empecé a los 22, 23 años, hoy tengo 40, pasaron unos cuantos, pero mi carrera se fue transformando conmigo y creo que todo el proceso, ¿no?, que he ido haciendo a lo largo de estos años me fue conduciendo al lugar en el que estoy hoy, donde hubo un quiebre no hace tanto, que ya se los voy a contar. Pero arranca con cuáles eran mis creencias, ¿no? Con entender cuáles eran mis declaraciones y qué creencias había en esas declaraciones que yo tenía cuando yo arranqué y decidí cómo quería armar mi carrera. La primera era que iba a ser independiente y que no iba a negociar mi libertad con nadie. Recién Sofi hablaba de la palabra libertad, ¿no? Y me sentía muy representada con varias cosas que les voy a decir acá. Decía eso y esa era mi declaración, pero por otro lado también otro decidía el valor de mi trabajo. ¿Quién? Un medio, ¿no? El que pagaba la nota, el que definía el viaje al que me invitaban y el que yo iba finalmente a hacer esa cobertura. Por otro lado, también me decía a mí misma, ¿no? Bueno, a mí me apasiona tanto lo que hago, pues yo sabía que quería viajar por el mundo y contar historias, encontrar y contar esas historias, y que mi compromiso era tan grande con eso, que si yo no ganaba el dinero suficiente con eso, lo iba a hacer igual, y que de última sí iba a encontrar alguna otra forma para poder compensar eso, porque era mi propósito, ¿no? Y estaba ahí y yo no iba a hacerlo bajo cualquier circunstancia. Entonces, bueno, cuidado con las cosas que nos declaramos, ¿no? Cuando miramos lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro deseo, nuestros objetivos y también nuestro negocio, porque se puede hacer realidad. En mi caso, y quizá alguna se pueda sentir identificada con esto, para hacer real el tener mi propio negocio, y no hace tanto también que hablo, ¿no?, con estas palabras de lo que hago, tuve que derribar muchas creencias limitantes que yo tenía en mi relación con el dinero. Externas, ¿no? Esto, ¿no?, de muchas creencias externas, como los periodistas no ganan dinero, por ejemplo, ¿no? Y un montón internas, muy profundas que tenían que ver con, bueno, que con todo el amor de mi familia, que siempre a mí y a mi hermana nos criaron con muchísimo amor y con siendo muy diferentes cada una, era la que hacía, le gustaba la plata porque jugaba, que vendía, era mi hermana Poli, y yo era la creativa, ¿no? Entonces, bueno, como los creativos, bueno, no sé si ganan dinero o no, pero estaba como ahí fragmentado. Entonces yo siempre crecí con esa idea, ¿bien? Me llevó bastante tiempo poder desarmar, ¿sí?, algunas de esas cosas, y sin saberlo también fue el camino para poder ir armando mi propio negocio, desandar estas creencias y consolidar mi marca personal. No obstante, iban a pasar unos cuantos años hasta que yo me diera cuenta que qué era lo que yo necesitaba para poder tener mi negocio y para ser y para poder sentirme empresaria. En 2016 tuve un quiebre, ¿no?, de trabajar mucho en gráfica, medios y en escribir y en redes sociales y en medio tradicional. Yo necesitaba un cambio, quería hacer audiovisual y me llaman para trabajar en radio.
Entonces fue un cambio significativo a nivel negocio, ¿no? En esta empresa unipersonal que yo todavía no terminaba de creer o de consolidar que tenía, porque ahí cambiaron las reglas del juego. No era solamente vender una nota, ya no era más eso, sino que yo trabajaba en una radio y que estaba en un medio grande y que podía conseguir sponsors. Entonces salté del papel al audiovisual y de el medio decide lo que paga a conseguir sponsors y a tener sponsors que, bueno, trabajé con mi sección sponsoriada por Motorola, por Nespresso, por Ford, un montón de marcas que fueron acompañando mi trabajo en la radio, ¿no? Ya el medio no decidía lo que pagaba, sino que yo ya estaba en instancias de negociación. En paralelo, yo ya estaba dando cursos y capacitaciones, workshops, charlas, en relación a comunicación, mucho para emprendedores y para empresas, ¿sí? Cómo comunicar, muy especialmente en el mundo digital. Pero ese ciclo se terminó en 2019, o sea, así como empezó y fue buenísimo y fue un salto exponencial, termina en 2019. Yo estaba por empezar un programa nuevo de radio, estaba grabando el piloto, en el medio voy a decir algo de lo que estoy muy poco orgullosa, o nada, en realidad, me tomo vacaciones por primera vez en 3 años, que era lo que había durado ese ciclo, ¿no? Porque también estaba esta cosa de lo que decía Sofi hace un ratito, ¿no? Para trabajar, hay que trabajar, hay que sacrificarse. Bueno, tenía ese chip muy, muy insertado. Me tomo vacaciones y cuando vuelvo, ese piloto se cae, el programa no prospera y ahí digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, el ahora qué terminó siendo, bueno, empezar a profundizar justamente en ese rol de consultora, que a la vez empieza a emerger súper claro, ¿no? Empiezan a llamarme más de agencias, de consultoras que me contrataban, empiezo a dar más charlas, me movilizo para también hacerlo y visibilizarme así, y la verdad que me doy cuenta que me gusta un montón. Eso derivó después en estudiar coaching ontológico para sumar más herramientas a ese rol, ¿no? Siempre como acompañando la comunicación de otros, ¿bien? O sea, de que otras personas puedan potenciar su comunicación. Y también empiezo a poder unir todo esto en un concepto que me apasiona y que simboliza mucho lo que hago, que es la marca personal, ¿no? La marca personal entendida como esta huella que dejamos en el mundo por ser quienes somos y por hacer lo que hacemos, sea lo que sea que te encuentre haciendo y dando hoy al mundo, ¿no? Que estés haciendo hoy. Entonces, bueno, y cómo lo comunicamos, obviamente, ¿no? La comunicación siempre transversal a todo lo que hago. De hecho, en marzo del 2020, todos se acordarán de esa fecha, yo ya estaba buscando lugar para dar un workshop de este estilo, orientado a marca personal, y estaba, nada, pensando en un espacio presencial, un evento presencial, y bueno, lo que todos sabemos, pandemia. Fue una gran búsqueda, el evento lo terminé haciendo, le terminé poniendo misión marca personal, no casual el nombre, si se acuerdan de la detective, ¿no? O sea, encarando una misión, y invito a la gente a que se embarque en esa misión de conectar con su marca personal. Termina siendo virtual, y esa virtualidad lo que me dio fue la posibilidad de que viniera gente de toda la Argentina y de todo el mundo, ¿no? Y ahí entendí la magnitud y el alcance que yo podía tener con mi comunidad y con todo lo que venía haciendo desde hace un montón de años, de gente que venía siguiendo mi trabajo desde distintos lados, ¿no? Y como conectando con eso. Me abrió posibilidades. Pasaron 26 ediciones de Misión Marca Personal, más de 300 personas de todo el mundo y después infinidad de talleres, workshops, charlas, cosas que hice para empresas, privados, emprendedores, eventos, un montón de cuestiones, inclusive charlas presenciales en todo el país, y el año pasado que me invitaron a México a dar mi primera charla fuera de Argentina. Mi primer taller allá. El punto fue, ¿no? Que tuve un quiebre, que les diría que fue bastante reciente, fue en 2023. Y ahí surgieron algunas preguntas, ¿no? Entonces ahí las traje porque para mí fueron un quiebre muy importante y porque quizá pueden ser preguntas con las que se sientan identificadas en algún punto, ¿no? En mí venía siendo, bueno, ¿soy una freelancer o tengo una empresa? ¿Qué quiero elegir en este momento de mi vida? Quiero tener distintas fuentes de ingreso y eventuales, un mes me va mejor que otro, voy viendo, a fin de año organizo y veo cómo fue el año, hago esta retrospectiva de la que hablaba Sofi, pero lo miro después, o tengo un negocio. Y la pregunta que me rompía la cabeza era, ¿qué hace esa diferencia? ¿Cómo hago para jugar en grande? ¿Cómo hago para dar el salto que yo quiero dar en este momento de mi carrera? ¿No? Vieron que dicen esa frase de Bill Gates de que todos los puntos se están uniendo. En realidad, si miramos hacia atrás, los puntos se unen y se están uniendo hacia adelante. En el momento no los vemos, pero algo está pasando, ¿no? Yo veía mis recorridos anteriores y cómo estaba decantando y yendo mi carrera hacia un lugar, pero estaba desmotivada, estaba dispersa, no terminaba de encontrar
hacia dónde. Y de hecho, estaba creciendo mi rol de consultora más para empresas, que hoy, bueno, se terminó convirtiendo en formalizando como la consultora que tengo con mi socia. Y pausé Misión Marca Personal, porque había pasado la pandemia, yo necesitaba hacer algunos cambios, no terminaba de encontrarlos y dije, bueno, a ver, lo pongo en pausa. Entonces me costaba en aquel momento como el decir cómo retomo y desde dónde, porque sentía que no podía retomar de la misma manera, porque yo ya no era la misma. Entonces estas preguntas me rompían la cabeza. Y no hubo una sola respuesta ni un solo momento de encontrar esa respuesta, ¿no? Ni una respuesta correcta. Pero sí hubo una acción. Y creo que el gran titular acá es el quebrar la inercia. Cuando no sabes cuál es el siguiente paso, cuando no hay respuestas concretas, ¿no? Digo que creo que nunca las hay, respuestas certeras, hay que ir probando. ¿Bien? El quebrar la inercia con algo, con alguna acción, bueno, nos va a llevar a algún resultado distinto. ¿Vieron esa frase que dice, bueno, si quieres resultados diferentes, hace las cosas diferentes? Bueno, eso fue lo que dije, bueno, tengo que hacerlo, tengo que ver a ver qué cosas estoy haciendo que ya no van más. Aunque no sabía cuál iba a tener impacto o algún efecto dominó que me llevara al siguiente paso. El primero fue vincularme con personas que ya lograron aquello que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces esto se los paso también casi como una receta personal para que lo piensen desde cada una de ustedes. Siempre estar en conexión con otras personas que ya están haciendo lo que quiero. Bueno, me van a levantar el nivel de alguna forma, me van a levantar la vara para poder ir por más. ¿Bien? Vieron que dicen que también somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Bueno, algo de eso hay, ya la energía empieza a cambiar, ¿no? Después armar tribu. Yo creo que poder tender lazos con los grupos de pertenencia con los que estamos también alineadas, que nos representan y que sentir que tenemos red, fue fundamental. Porque sin red es como un salto al vacío. Y muchas veces lo escucho en las personas que coacheo o en los talleres, ¿no? Esta cosa de, bueno, quiero hacer el cambio, pero el cambio es un salto al vacío y me voy a arrojar hacia lo nuevo. No, si estamos pensando en arrojarnos, en saltar, en tirarnos por el precipicio, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? O sea, ya de por sí suena aterrador. Pero si hay tribu, si hay red del otro lado, entonces hay posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad es exponencial. Lo que nos espera del otro lado puede que no lo sepamos, pero sí es mucho más alentador. Otra cosa importante, definir cuáles son en esto de la vida, alinear esa vida que queremos tener con nuestro trabajo, definir mis no negociables. ¿Qué cosa no voy a negociar? Yo sabía que no iba a negociar mi libertad. Yo sabía que en este momento de mi vida ya no quería negociar el no tener vacaciones, el no tener tiempo libre. Hace 3 años empecé a correr. Y empecé a correr con un equipo y tengo un grupo de amigas y amigos hermoso, ¿no? Y de repente mi semana ocupa un montón de espacio. Y ese tiempo libre o ese tiempo dedicado a mi entrenamiento se transformó en viajes que yo hago durante el año y que elijo hacer y que planifico. Y no los quiero negociar, al contrario, empecé a entender que yo lo que quería era que mi vida laboral se acomode a eso. Acuérdense de la Daniela del 2019, que hacía 3 años que no se tomaba vacaciones, ¿no? Entonces, de repente, claro, me cambiaron todos los paradigmas y dije, este es mi no negociable. Y ahí encontré uno de los primeros quiebres, ¿no? Yo dije, esto de vivir en coherencia, ¿cómo? ¿Qué sé qué es vivir en coherencia? Me estaba dando cuenta que yo no estaba en coherencia con eso, que yo ya sabía lo que quería para mi vida personal, pero que mi forma de trabajar seguía estando en una coherencia anterior. Entonces dije, yo tengo que encontrar de qué manera mi trabajo está en coherencia con esto. Este es un no negociable. Conectar con la naturaleza seguido, viajar a la montaña seguido, estar en la semana conectada con el sol, el aire, el correr, mi gente, mi familia, no lo voy a negociar, ¿no? Mis viajes tampoco. Otro, piensen cuáles son esos no negociables. Es muy importante tenerlos definidos, porque si no lo sé, te va llevando el contexto, ¿no? Te va llevando las situaciones, te va llevando lo que pasa afuera. Entonces es justamente, ¿no? Alinear mi negocio a la vida que quiero vivir y no al revés. Me di cuenta que durante un montón de años yo había decidido que a mis 20 estuvo buenísimo, ¿no? El tener mi vida sin ninguna atadura para que cuando me llegue un viaje yo diga, sí, ¿podés viajar la semana que viene a Nueva York? Sí, puedo, ¿no? Buenísimo, suena hermoso. Pero vivir más de 12 años así, con todo lo maravilloso que fue y tuvo, impidió que yo pudiera planificar y que yo pudiera armar un plan. Me fui dejando llevar, ¿no? Que también está bueno. La vida creo que es un poco una cosa y la otra, ¿no? Pero planificar y un poco dejarse llevar.
Pero en este momento de mi vida yo necesitaba otra cosa. Entonces, alinear esa vida en la que quiero vivir, fundamental. Pero primero lo tengo que saber. En mí también fue trabajar en modo híbrido, como les decía, viajar varias veces al año, correr en la montaña. Bueno, hice mi listita. Y después, algo fundamental, salir de la idea de que puedo todo sola, ¿no? Esta cosa de yo lo puedo todo. Cuando empecé mis primeros Misión Marca Personal, mandaba desde el primer a último mail a las 300 personas o a los 500.000 que preguntaban cada mes y yo estaba en todo. Que estuvo buenísimo, me dio un gran entrenamiento, pero también tuvo un ciclo y me agotó. Digo, si yo quiero escalarlo, era imposible. Yo misma me puse mi techo. Entonces, algunas cosas que requieren el poder alinear mi trabajo a la vida que quiero, ¿no? Y que son las que yo aprendí. Esta es mi experiencia, que ojalá, bueno, sume, les resuene. El primero, cambia el contexto, cambian los resultados. El año pasado salí de casa de trabajar. Yo siempre trabajo en un aeropuerto, trabajo en un café, trabajo eventualmente en algún lugar y mucho en mi casa, porque, bueno, o cuando quiero en mi casa. Bueno, en mi vida me había imaginado trabajar en una oficina. Fue lo primero que hice. Empecé a trabajar en un coworking. Hoy tengo un espacio. Fue el primer quiebre. Ahí quebré la primera gran inercia porque era algo que jamás en la vida me imaginaba. Y fue espectacular. Piensen qué contexto tienen que cambiar para cambiar los resultados actuales, ¿no? ¿Qué es el contexto para cada uno de ustedes? El segundo, reencontrarme con mi pasión en la acción. Yo les decía, estaba desmotivada. Por primera vez en mi vida, yo que siempre hice todo lo que hice fue porque me apasiona, porque me encanta, porque me gusta siempre mi trabajo alineado a lo que hago. De repente estaba desmotivada y era como me desconocía a mí misma. Y pensaba que, bueno, ya voy a encontrarlo, ¿no? Como ya voy a encontrar, cuando encuentre lo que me apasiona de vuelta en este momento de mi vida, entonces voy a accionar. Y no, la pasión te tiene que encontrar trabajando. La pasión, de hecho, se enciende cuando estamos haciendo. Es como el escritor, ¿vieron? Dicen como, bueno, un escritor no es que se escribe la obra maestra un día que se levantó inspirado y escribió las 200 páginas del bestseller. No, hay que escribir todos los días, ¿no? Inclusive el día que no querés escribir. Con correr es igual. No llego a la maratón porque un día decidí y le puse toda la garra y la voluntad para correr 42 kilómetros. No, hay que planificarlo y hay que salir, muy especialmente el 98% de las veces que no tenés ganas de salir. Y cuando te agarra las ganas, bueno, cuando ya estás en la mitad o terminando, ¿no? Entonces, reencontrarme con la pasión en la acción, no esperar que sea al revés, es una de las claves. Esto fue fundamental y esto también fue gracias a mi red, ¿no? A poder escuchar y estar con gente que ya había logrado ese paso. Jugar en grande, si yo quiero jugar en grande, requiere armar equipo. Yo me di cuenta que había llegado a mi techo y era una especie de perro dando vueltas y corriéndome la cola, tratando de morderme la cola, diciendo, bueno, a ver, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sumo? Y me di cuenta que estaba organizándome mejor cuando empecé a ir al coworking, a delimitar mis horarios, pero que estaba en la misma, porque igual el techo de lo que yo podía hacer ya lo había alcanzado hace rato. Entonces, armar equipos fue clave. Pedir ayuda también para ver cómo armo equipos fue clave. Empezar a contarlo. Estoy buscando a alguien, ¿no? No sabía ni a quién ni qué tareas le iba a dar. Pero el empezar a decirlo desencadenó una sucesión de cosas que hizo que yo en un mes y medio, cuando finalmente me decidí a hacerlo, armé la búsqueda y salí a buscar, yo consiguiera bueno, armé equipo, varias personas, pero bueno, una es Lucía, mi asistente, que es brillante y que es un hallazgo y que también cambió el paradigma de mi trabajo, ¿no? Y otro es crear sistemas. Esta es una frase, en realidad es un concepto de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que es una gran Biblia y se lo súper recomiendo, es una Biblia para la vida, les diría. Y él dice, bueno, no caigas, ¿no? En inglés es don't fall, pero sería algo así como, bueno, como que no prioricemos las metas en sí mismas, porque está bueno, obvio, yo tengo metas, las fijo, me pongo esas metas, pero después me las tengo que olvidar y las tengo que dejar en un cajón para conectar con cuáles son los sistemas que yo tengo que implementar y en cuáles tengo que ser rigurosa y disciplinada para finalmente terminar alcanzando esas metas. Entonces, no caigas al nivel de tus metas, cae al nivel de tus sistemas. Entonces, fijo las metas, después las guardo en un cajón, armo los sistemas y me concentro en esos sistemas que son los que me van a llevar, bueno, al siguiente nivel, ¿no? Fueron cosas que fui entendiendo a lo largo del tiempo. Y quizá, bueno, lo más importante, ¿sí? Fue resignificar mi idea de libertad, ese cambio de mindset que yo necesitaba. Sofía hablaba un montón de lo de libertad y me sentía muy representada con eso, ¿no?
para mí fue un cambio, un quiebre inmenso. Decir, toda la vida para mí la libertad era no tener estructura. Y de repente, a mis 40 años, me di cuenta que yo podía encontrar más libertad y podía ser más libre con estructura, ¿no? Entonces, de esa creencia a soy libre porque tengo estructura, ¿no? Entonces, la posibilidad de diseñar un plan, ¿no? Entender, bueno, cuál es tu idea de libertad y cómo te querés vincular con tu trabajo y cómo diseñas, digamos, cómo pensás o cómo armás ese plan para eso que querés lograr, cómo armás ese sistema. Definir ciertas cosas como cuáles son esos objetivos, cómo armás tu equipo, cuáles son tus metodologías. Las chicas también hablaban hoy de eso, ¿no? Sí lo decía esto, bueno, tener sistematizado cómo es el proceso para después poder delegarlo. Para mí era imposible delegar nada, hasta que me di cuenta que había un montón de tareas de las que yo hacía que sí son delegables, pero hasta que no las diseñé, no las escribí, ¿no? Y las estructuré, no lo supe. Tener un orden, tener horarios, crear buenos hábitos, crear buenos sistemas, armar tribus, armar equipo, armar red, ¿no? Estos distintas personas, digamos, que nos van acompañando y siendo soporte en distintos espacios. Poner estructura, ¿no? Y en definitiva, armar este diseño de vida. Podemos diseñar la vida que queremos tener. El trabajo es parte de eso, pero no está escindido. No es como decía Marina hoy cuando me presentaba, ¿no? Es como, bueno, entonces el trabajo, yo me tengo que acomodar lo que quiero y mi vida se tiene que acomodar a mi trabajo. No, tiene que ser al revés y a lo sumo tienen que ir conciliados y tienen que ir en la misma dirección. Entonces, antes de decirles esto, les digo que, bueno, que logré un montón de cosas en este último año. Me sumé a Mesa Redonda, armé todo esto que les estoy contando acá, la tribu, la red, los equipos. Formalicé inclusive mi rol de consultora con mi socia, con Brand Voice, que después, desde hace varios años, hace 3 años que estamos, este año lo formalizamos y lo estructuramos también. Relancé Misión Marca Personal, que arranca ahora en unas semanas, con un nuevo objetivo, con equipo, con mucha más gente, porque antes también hasta tenía un tope en la cantidad de gente que recibía por encuentro y hoy más que lo dupliqué. Vamos ahí camino a triplicarlo. Y sigo aprendiendo un montón y cuando me olvido, ¿no?, de todas estas cosas que les estoy compartiendo hoy, vuelvo a la idea de la niña también, ¿no? De esto del juego. Como si la vida fuera un poco un juego donde voy eligiendo qué dirección tomar, como si la vida fuera... ¿Se acuerdan de estos libros? Los elige su propia aventura. Bueno, las que están ahí, generación 80s, como yo, quizá los tengan un poco más presente. Ahora los relanzaron, pero bueno, eran un clásico. Y les quiero leer algo muy cortito, que es una pequeña microhistoria personal en relación a estos libros, que esa es mi mano y esos son mis libros, esa es mi colección de libros Elige tu propia aventura. Cuando yo era chica, con mi abuela Nelly, teníamos un ritual. Como ella vivía en Bahía Blanca, nos venía a visitar algunas veces al año con mi abuelo para la fiesta, y a veces para las fiestas íbamos nosotros. Lo que siempre se repetía acá en Buenos Aires o allá en Bahía eran sus regalos, libros. Con cada viaje de ella o mío, se iba agrandando mi biblioteca y mi pasión por la lectura, por viajar a otros mundos a través de los títulos que elegía para darnos a mi hermana y a mí en cada reencuentro. Elsa Bornemann, Paul Divert, la colección Escalofríos o Panflauta y los famosos Elige tu propia aventura, mis libros favoritos, por muchas razones. No había un solo final, sino muchos posibles. Estaban escritos en primera persona, y me daban la chance de ser protagonista y resolver casos misteriosos, viajar en el tiempo o a ciudades desconocidas. Pero lo más emocionante era decidir yo cómo darle final o continuidad a la historia. En la contratapa decían lo siguiente: ¿qué sucede después? Depende de la elección que hagas. ¿Cómo termina la aventura? Solo tú puedes descubrirlo. Lo más interesante es que puedes leer y releer para tener no una, sino muchas increíbles experiencias. Ahora que releo esa contratapa, unos cuantos años después, pienso que sería una buena contratapa de un libro de instrucciones para la vida, si pudiera ponerle un título. Y que acá hay un mensaje: siempre podemos elegir. Deseo que no lo olvidemos, que la vida puede ser más seguido un jugar a ver dónde las elecciones nos llevan y que podamos vivirla sabiendo que siempre podemos dar vuelta a la página y elegir nuestra propia aventura.
Y si les tengo que regalar una última frase final, es esta, también de James Clear, el autor que mencioné hace un ratito. Lo verdaderamente importante no es alcanzar el logro en sí, sino en quién te convertís durante el proceso. Gracias.